Buenas noches, mi nombre es Mateo Patiño Uribe y en la emisión de hoy de Letras de Medellín vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca de la literatura regional con un personaje igual de interesante, Albeiro Patiño Willes. Albeiro es un escritor antioqueño que lleva más de 25 años de trayectoria, además tiene más de 9 obras literarias publicadas, además de varios volúmenes acerca de electricidad y electrónica. En noviembre del año pasado, en noviembre de 2017, lanzó su más reciente publicación, La forja de un escritor, bajo el fondo editorial del ITM, y hoy nos acompaña para hablar más en profundidad acerca de este libro. Albeiro, buenas noches. Buenas noches, Mateo. Bien, Albeiro, muchas gracias por el tiempo brindado, y para empezar hablando de La forja de un escritor, empezar hablando de las generalidades. ¿Cuál es el tema central de La forja de un escritor? La forja de un escritor es un ejercicio literario que trata básicamente el ensayo literario, y lo que busca es brindar herramientas a los que quieran ser escritores basado en, digamos, dos columnas fundamentales, una la lectura y otra la escritura, considerando que quien quiera ser escritor tiene que hacer básicamente dos cosas en su carrera: leer mucho y escribir demasiado. Bien, y hablando de los primeros pasos, de las primeras fases de La forja de un escritor, ¿cuándo nace la idea de crear este libro? ¿Cuál es la primera idea, el cimiento de La forja de un escritor? Yo tengo una metodología de trabajo que consiste en escribir diariamente 1000 palabras. Empecé a escribir las 1000 palabras diarias y cuando ya llevaba más o menos unas 20.000 me di cuenta de que todos los temas que escribía diariamente le apuntaban mucho a lo que era la creación literaria. A partir de ahí tomé la decisión de que iba a escribir un libro sobre creación literaria. Fue así como avancé, y llegado un momento me di cuenta de que también habían dos temáticas diferentes, aunque relacionadas. Una era la lectura y la otra la escritura. De tal forma que ya de una manera más consciente tomé la decisión de que iba a escribir un ensayo literario donde se abordaran básicamente dos temáticas, una la lectura y la otra la escritura. Bien, viendo desde dentro de su catálogo de títulos, uno se da cuenta que hay otro tipo de obras que están trabajadas bajo el mismo formato, el del ensayo literario. ¿Existe alguna conexión entre ese tipo de obras también presentadas como ensayo literario y esta nueva La forja de un escritor? Sí, básicamente siempre que inicio un proyecto literario trato de abordar 3 libros, siempre trato de escribir trilogías, porque me parece que agotar una temática en un solo libro es un poco complicado. Entonces yo ya había escrito un libro, ensayo literario, que básicamente lo que hacía era que le daba a los que querían ser escritores herramientas para crear sus personajes, para crear el ambiente, para definir la historia, darle un título a la obra, en fin. Cuando escribí La forja de un escritor me di cuenta de que primero había que aconsejar a los que querían ser escritores en el hecho de que había que leer mucho y luego de que había que escribir mucho. Y luego me di cuenta que primero y después de abarcar esos dos aspectos era el momento de darle la oportunidad ya al escritor de que se formara en herramientas como la creación de las figuras literarias, los personajes, los ambientes, etc. Entonces, al final del libro, La forja de un escritor, se da la idea al lector de que sigue una segunda obra, y esa obra es construir una novela. Ese construir una novela se escribió primero, pero cuando el lector se enfrenta a La forja de un escritor, se da cuenta de que esa obra va a venir después. Bien, entonces se entiende que la forja de un escritor termina siendo cronológicamente la primera parte de cómo escribir una novela. Así es, como te decía. Entonces se podría decir que aconseja usted a los lectores que primero se enfrenten a la forja de un escritor y luego a cómo escribir una novela, o es independiente como sea la experiencia de lectura en este caso. Los dos libros se pueden abordar de manera independiente, particularmente porque en cierta forma también cuentan historias. Cada uno de los dos libros cuenta una historia. Y la idea es que cuando el lector lea cualquiera de los dos libros lo pueda hacer de una manera independiente. Sin embargo, sí se recomienda, o lo recomendaría yo, que quien quiera abordar el tema de una manera
de aprendizaje más que de entretenimiento, empiece por la forja de un escritor y continúe con construir una novela, porque ese es el orden en el que normalmente se dan las situaciones para una persona que se quiere enfrentar de una manera, digámoslo así, profesional al tema de la literatura. Bien, ahora hablando de la otra parte, de quienes reciben el trabajo, los lectores, ¿usted ha recibido algún comentario hasta ahora de los lectores que han leído su novela? ¿Ha recibido alguna crítica o algo por el estilo? Sí, de hecho en la semana pasada, el día jueves 19, tuve la oportunidad de hacer una presentación del libro en el ITM a un grupo de estudiantes y de profesores, de hecho profesores y estudiantes de literatura, y en general tuve unas críticas muy interesantes desde lo que tenía que ver con el contenido, pero también desde lo que tenía que ver con la forma, porque si bien es un ensayo literario, como decía anteriormente, el libro también se puede leer como si fuera una novela. Entonces la gente siempre encuentra posturas distintas. Para los unos es interesante lo que se habla en la obra desde el punto de vista narrativo, novela, y para otros es importante o muy interesante lo que se cuenta desde el punto de vista del ensayo. Entonces básicamente eran como las cosas que más le interesaban como novedad a quienes se enfrentaban al libro, encontrar dos formas distintas de leerlo, como ensayo y como novela. Bien, ¿y qué tipo de público fue con el que usted interactuó, por ejemplo, en esta ponencia que nos cuenta que tuvo el 19 de abril? En este momento del 19 de abril en el ITM tuvimos la oportunidad de interactuar bastante con estudiantes. De hecho había un grupo completo de estudiantes de programa literario y estaban acompañados de sus profesores. Pero también, como se estaba celebrando en el ITM una feria del libro, las personas que tuvieron la posibilidad de acercarse al lugar donde estábamos haciendo la presentación eran personas que estaban de forma desentendida visitando los distintos stands y viendo libros, y entonces encontraron la posibilidad de hablar directamente con un escritor en ese momento. O sea que estuvimos con profesores, pero también con estudiantes y además con gente desentendida gente del común, pero que estaban en ese momento precisamente mirando libros, interesados en la literatura. Y viendo esa situación de ver cómo, sobre todo estudiantes de una edad entre, probablemente, ¿qué edad más o menos tenían los estudiantes que estaban en la ponencia ese día? Los muchachos eran muchachos de alrededor de 18 años y quizás hasta los 25, muchachos estudiantes, y las personas mayores eran de los 25 en adelante, habían personas incluso que podían pasar de los 60 años. Bien, y hablando de una manera muy personal, ¿creería usted que La forja de un escritor puede ser considerada como una de sus obras más importantes, dado que es un libro que trata una temática muy distinta a la que se trata en otras obras literarias que usted ha escrito, y dado a que aquí hay una experiencia diferente, ¿podría usted considerar que es una de sus obras más importantes o creería que la obra más importante aún está por llegar? Yo creo que cada vez que uno como escritor se enfrenta a la escritura de un libro, lo hace pensando que el libro de una u otra forma es interesante, al menos para uno, y uno espera que sea interesante para las personas que lo lean. Yo no diría que es el más interesante, aunque me parece que es un libro que está bien escrito, que tiene, como decía ahorita, la posibilidad de leerse como novela, como ensayo, y eso le da pues un doble atractivo. Es un libro que, si bien es bueno, como decía, también es un libro que se puede mejorar desde todo punto de vista. Yo diría que es el más reciente libro que he trabajado, interesante sí, pero creo que vienen otras cosas y espero que cada vez que escriba un libro sea mucho mejor que el anterior. Bien, y ya para finalizar, como última pregunta, y que toca el tema de que vienen más cosas a futuro, ¿cuáles son los planes a un futuro próximo, un futuro en varios años? ¿Hay algún libro que esté en primera etapa de creación o hay alguno que ya esté próximo a publicarse? Hay dos libros en estos momentos que estoy, bueno, realmente tres. Un libro que está en editorial en espera pues de que lo empiecen a trabajar en la parte de corrección literaria. Es un libro que continúa una saga que he venido escribiendo desde hace bastantes años, que tiene que ver con el mundo tecnológico, todo lo que son los delitos informáticos. Otro libro tiene que ver con que es la segunda parte de otra saga que estoy escribiendo, que se llama Las intermitencias del corazón.
Este sería la segunda parte. Y finalmente estoy trabajando en la corrección de un libro de cuentos que ya se había publicado años atrás, pero en formato digital, y lo quiero publicar en formato papel, entonces vengo trabajando bastante en la depuración y corrección de estilo de esos cuentos para publicarlos en papel también. Muy bien, Albeiro, muchas gracias por el tiempo brindado. Muchas gracias, Mateo. Como el mismo Albeiro nos acaba de decir, la forja de un escritor se presenta como una propuesta para todos aquellos que gozan del ejercicio de leer, para todos aquellos que gozan de la literatura como tal, pero también es una propuesta para todos aquellos que pretenden y quieren incursionar en el ejercicio de escribir. Mi nombre es Mateo Patiño, buenas noches.